Locura Feliz, un programa de radio en donde con nuestra voz construimos comunidad. Programa presentado por personas participantes de la Asociación Visitegui, gracias al apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Tic-tac, 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 tic-tac. Me desperté agitado, nervioso, perdido. He quedado con el grupo, con los camaradas. Hoy seremos los protagonistas. Kaixo, hola a todas y a todos los que están escuchándonos en YouTube, Locura Feliz. Estamos aquí reunidos en el Choco Gurea hoy, 25 de noviembre. Estamos aquí todo el grupo de personas participantes de este proyecto para hablar sobre un tema muy serio, un tema que sigue preocupándonos muchísimo y del cual queremos reflexionar y queremos también analizarlo desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva de personas que vemos la realidad y que nos preocupa. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recuerda que esta violencia sigue siendo una expresión de desigualdad y de poder, tal y como lo recoge la Ley Orgánica 1 del 2004. No se trata solo de agresiones físicas, esto también incluye violencia psicológica, sexual, económica o la privación de la libertad. Este año las instituciones ponen el acento en dos ideas claves como son la corresponsabilidad social y las violencias silenciosas, es decir, esas violencias que no se ven, que no se detectan aparentemente, como sí puede ser las agresiones físicas, que igual tienen mucho más eco, y en este caso se ha querido acentuar sobre esto, y también sobre colectivos de mujeres también invisibilizadas, a las que muchas veces también pasamos por alto todas las situaciones que viven. Solo en Euskadi en 2023 se registraron 6.572 victimizaciones, mientras que en Nafarroa los equipos de atención integral a víctimas de la violencia atendieron a 1.213 mujeres. Detrás de esta cifra hay cifras de control, miedo y desigualdad que expresan la profundidad del problema. La violencia física sigue siendo la expresión más visible en Euskadi. Una muestra de 7.118 casos de lesividad asociados a violencia de género, 2 mujeres asesinadas, 31 heridas graves y 1.377 heridas leves. A esta realidad se suma otro dato revelador. El 31% de todas las lesiones registradas ese año procedían del ámbito de la violencia de género doméstica. Y este año ha crecido un 8%. Muy importante también el dato de la violencia psicológica. Este es el motivo principal de intervención, con 592 casos, casi el 40%, que le siguen los casos de violencia física combinada con psicológica, 23%, la violencia sexual un 14,63% y la económica un 13%. También yo creo que sería interesante hablar de cómo existen en estos momentos dos espacios que es donde más se reproduce la violencia, que es la violencia machista. Uno de ellos, desafortunadamente, el hogar, un espacio que debiese ser seguro para todas las personas, se convierte en un espacio habitado de violencias, de agresiones, de violencia psicológica. Y otro, que es el que está atentando sobre todo a un colectivo muy específico dentro de la mujer, que son las adolescentes, y es el espacio virtual, el espacio digital. Es un espacio que es muy difícil que otras personas que no están involucradas dentro de esa misma comunidad puedan darse cuenta de lo que puede suponer para una mujer tener una violencia machista, en este caso el acoso digital, que cada vez se habla mucho más y que es uno de los casos que se exponen, ¿no? Violencia digital, violencia sexual digital, acoso también, que muchas mujeres sufren a través de fotos, vídeos que son tomados por sus parejas, exparejas o por personas que han tenido en un momento dado una relación o un vínculo o sin más. Esto también es algo que preocupa. Y luego también algo que se está mostrando muchísimo es el control a través del móvil que se ejerce en parejas de adolescentes, como en este caso el hombre adolescente ejerce un control, un poder
y también una violencia sobre las mujeres. Y luego, por otra parte, también está la violencia institucional, es decir, cómo un grupo de mujeres, en este caso hay que decirlo, son las mujeres migradas, que por su situación irregular en un momento dado también se les desconoce sus derechos y muchas veces pues terminan siendo mucho más vulnerables frente a situaciones simplemente por no tener la posibilidad de regularizar su situación, de tener papeles. Lo que os iba a preguntar, desde lo que vivís, desde lo que conocéis, ¿cómo estáis valorando esta realidad? ¿Creéis que ahora estamos viviendo más casos de violencia machista? ¿Creéis que esto se está bajando? ¿Que es un problema que estamos interviniendo bien? ¿Que falta mucho? ¿Es algo que os preocupa? ¿Qué opináis al respecto? ¿Alguien quiere empezar a hablar? Sí, bueno, yo al hilo de lo que venía el otro día hablando, o se hablaba en el Teleberri, hablaba datos como que en el caso de las adolescentes, de la falta de información o la falta de medios económicos las hacía ponerse en peligro y las hacía ser vulnerable y carne de cañón en el caso de, por ejemplo, la pornografía o por la búsqueda de dinero por medios de pornografía para conseguir en fin, dinero y ponerse en riesgo por notoriedad o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí había peligros reales de caer en manos de redes y de gente con pocos escrúpulos. Entonces sí es cierto que hoy en día hay una serie de medios, canales que tienen pocos escrúpulos con la gente joven y adolescente. Y es un peligro, ahí tiene un peligro la gente joven, la falta de información. Vosotras, Laura, Yaisa, ¿qué opináis al respecto? ¿Cómo veis? ¿Creéis que hemos evolucionado? ¿Que es algo que está preocupando cada vez más? ¿Cómo sentís vosotras como mujeres jóvenes en toda esta situación de la violencia machista? No lo sé porque no viví aún eso. Así que ni idea. Vale. A mí sí que me preocupa mucho, pero no solo en mi visión como chica joven, sino en general, no sé, como que todas las relaciones o como cosas que también tengo interiorizadas, seguramente no como sociedad, y sí, es algo que me hace mucho que reflexionar. ¿Os sentís seguras? ¿O creéis que la situación cada vez os vulnera mucho más? Por ejemplo, cuando vais por la calle, de noche, en determinados espacios públicos que debiesen ser seguros. Sí, algunas veces me siento insegura caminando por la calle de noche o así, cuando es muy tarde, en sitios oscuros, cuando no pasa nadie. Yo también, pero no creo que esto haya cambiado de unos años. O sea, es todo lo contrario, creo que cada vez se habla más. Y hay más campañas que sensibilizan, que se habla todo el rato. Pero sí, mucha inseguridad. Vale. En el informe que nosotros estábamos hablando de las instituciones, se están hablando de cómo han ido cambiando los espacios en donde se ejerce la violencia hacia la mujer. Hablábamos del hogar, desafortunadamente siempre ha sido un lugar en donde se han focalizado gran parte de los casos, la violencia intrafamiliar, la violencia ejercida por parte, la violencia de género por parte del cónyuge, pareja o expareja de una mujer, son como los donde se focaliza, ¿no? Pero luego existen otro tipo de espacios que empiezan a preocupar mucho, como puede ser lo que estábamos hablando, el mundo digital. Es decir, cuánta exposición en un momento dado puede tener una mujer para el acoso, para pues sí, para el insulto, es decir, aparte de la calle, todo esto que estamos hablando,
el espacio digital, las redes sociales no son un lugar seguro, al parecer, para muchas mujeres. Bueno, es una exposición más, ¿no? Aún. Y una exposición que aún la otra persona se puede esconder aún más, que eso es aún más peligroso. Claro. Sí. Sí. No, que iba a decir, pero no creéis, o no sé, yo lo estoy visualizando, que hay como una corriente de chicos jóvenes, de hombres jóvenes, que no sé si es porque se sienten invadidos o que van un poco, empiezan a tener un pensamiento como más retrógrado y conservador, van un poco en contra del feminismo, no sé si se sienten atacados y entonces empiezan por internet, empiezan pues a tener un discurso más de una mujer sumisa, que esté en la familia, que no haya tenido casi relaciones, experiencias con hombres, rechazan a todas esas mujeres y tienen un discurso sobre la mujer y el feminismo un poco, digamos eso, ¿no? De los años casi 50 o así, y está viendo, o por lo menos lo veo yo así, muchos hombres que se están posicionando como en contra de la mujer, cogiendo como rabia, furia y así. De hecho, el término este también que se habla ahora, el de los incels, que han salido películas, no sé si sabéis, y series y eso. ¿Cómo veis eso? ¿Vosotros lo vivís? ¿Escucháis esos discursos a compañeros jóvenes o así? O... Sí, pero yo no creo que tampoco sean solo jóvenes, sino también como el apartado de muchos hombres que sienten que se les vulnera su masculinidad. O sea, no solo la atribuiría a jóvenes, a hombres jóvenes, sino muchos hombres, no sé. En general. Sí, imagino que debe ser también incómodo, ¿no? La posición del hombre cuando se habla de la violencia de la mujer o de la desigualdad. Y entonces ahí sale como el ataque. ¿Pero qué pensáis? ¿Que es algo educacional? Te quiero decir que a mí en la escuela no me han enseñado, eran colegios mixtos, a mí me han enseñado a compartir, no a agredir. No lo sé ahora en las icastolas, en los colegios, en la universidad. ¿Tú has estudiado con chicos, no, Laura? ¿Pero tú recibiste algún tipo de educación emocional, sentimental? ¿Tuviste algún tipo en tu sistema educativo? ¿Se trataban temas que tengan que ver con la equidad de género? Pero eran colegios mixtos. Sí, Jugábamos bueno, juntos. Jugábamos juntos en el patio, compartíamos el comedor, las salidas, los paseos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el trabajo personal. A ver, entiendo por dónde va Javi, pero yo, por la razón, yo no por una cuestión de deseo personal, sino por una cuestión de circunstancias personales, más bien. Una cuestión de enfermedad que me llevó por ahí, aunque podía ser otra persona que ha sido por deseo propio de trabajarse a sí misma. A mí me llevó la enfermedad, en mi caso, pero me vino muy bien al día de hoy, lo puedo decir a todo pasado, porque me he tenido que trabajar mucho me ha servido muy bien para autoconocerme y trabajarme personalmente. Y he tenido que hacer un recorrido personal, que si no hubiera sido así, posiblemente hubiera sido una persona que hubiera tenido muy pocos recursos personales por la época en la que me tocó vivir y crecer y formar, digamos, a nivel didáctico, que fue en aquella época un desastre educativo. Estoy hablando que yo soy del 61 y en aquella época la formación didáctica, emocional, etcétera, era inexistente. Con lo cual, por eso el patriarcado era lo que había. Y entonces desde ahí, pues no había una educación emocional al uso. Entonces de ahí viene lo que viene. Sí. Hay un tema que tiene que, bueno, tú hablas desde lo individual y es súper importante. Tiene que ver un poco con lo que plantea Emakunde, que es el Observatorio Vasco de la Mujer, que lanza un mensaje: no es solo tu problema, es el nuestro. Es decir, cómo dimensionar esto desde lo colectivo y desde lo comunitario. Yo en el año 2006 estaba recordando, y creo que alguna vez os he contado una anécdota, que estuve en Cuba
y recuerdo de estar en un festival de cine comunitario y estaban presentando unos cortos y todos los años había un tema central y en este caso era la violencia machista. Y a mí me sorprendió mucho cómo ellos tenían súper claro que cuando se agredía a una mujer, en realidad se estaba agrediendo a toda la comunidad. Colectivo, Sí. Y todas las personas también estaban siendo perjudicadas e interpeladas de esa agresión. Así no fuese una mujer que fuese familiar, amiga, no, era como que esto a todas nos interpela. O sea, todas las personas tenemos responsabilidad en esto que pasa, ¿no? Estoy hablando del año 2006 en Cuba. Sí, en Cuba. Había esa reflexión de que esto pasaba por lo comunitario, ¿no? Más sin embargo, no sé por qué siento aquí que esto como que es algo de muy individual, muy... sí, que nos conmovemos, vemos cifras, efectivamente, salimos a manifestarnos todos los años, pero sigue siendo como un componente, como un espacio como muy... en lo que no nos... Sí, como que no nos afecta personalmente. No Es nos como, por ejemplo, lo de incluimos Gaza, que ha habido un movimiento, un tsunami aquí en Bilbao y en Euskadi, pero, por ejemplo, no es así como, por ejemplo, no es así cuando es... Siento ser así tan duro, ¿no? Pero, por ejemplo, como la violencia contra la mujer. No se ha reflejado así. No ha habido ese tsunami como a nivel manifestación. Y esto, no lo siento así. No, yo creo que sí, hay sí, pero no, manifestación. sí, pero no. No ha habido esto en San Mamés, como por ejemplo, ¿por qué no hay en San Mamés un movimiento tan fuerte, tan potente contra la violencia contra la mujer? Yo lo digo así de claro y así de bruto. ¿Por qué no hay un movimiento contra la violencia machista contra la mujer, de un modo que ha habido contra la Palestina o Gaza contra la violencia machista? Así tal cual. ¿Por qué no? Debería haberlo. Yo lo planteo así tal cual. Debería haberlo. De nuevo yo lo planteo tal cual. Debería haberlo. ¿O no? ¿Qué opináis? Lo que pasa es que mucha violencia no se denuncia. Por miedo. Tú y yo que hemos vivido en las Cortes, hay cantidad de mujeres que son agredidas y no denuncian por miedo, porque se van a ver en la calle, se van a ver sin viviendas, sin recursos, y son agredidas todos los días. Todos los días. Pero es que el planteamiento que haces tú, perdona Javi, quiero cerrar con esto. El planteamiento que haces tú, que es muy bonito y muy bueno, no lo digo de forma hipócrita, lo digo con toda la honestidad del mundo, es que tal vez en la sociedad no lo estamos viendo como sociedad, lo estamos viendo y viviendo de forma individual. Y falta esa cosa de verlo y viviendo como de forma individual. Porque igual has oído que había una manifestación luego donde... Sí. Igual luego yo había pensado, y egoístamente, de irme a casa al calorcito. Igual lo que tengo que hacer es reflexionar luego, irme luego a la manifestación y joderme pasar frío con el paraguas. Igual luego tengo que hacer esa reflexión individualmente yo. Y quizás cada uno de nosotros y nosotras deberíamos hacer esa manifestación. Y cuando todos lo hagamos esa manifestación y vayamos a jodernos de frío y agua a la manifestación y salir de forma colectiva, es cuando realmente estemos funcionando como comunidad. Pero si no lo hacemos, estaremos funcionando individualmente y no como comunidad. Esa sería el paso a dar. Pues fíjate que yo creo que hoy más que nunca hay muchísimo movimiento sobre esta causa, se está destinando mucho dinero y yo creo que el problema realmente es que no estamos siendo efectivos. O sea, más que nunca en la actualidad hay plataformas en contra de la violencia. Tenemos el feminismo, pero no se está siendo efectivo. Creo que no se están dando pues unas políticas adecuadas para que esto, y creo que se ha rebajado algo, pero se tendría que rebajar mucho más, para que esto empiece a funcionar de otra manera, la verdad. O sea, creo que hay que hacer
hay que poner más hincapié y hacer más trabajo con los hombres. Creo que con los hombres no se está haciendo mucho trabajo. Sí que se habla un poco de lo que son las nuevas masculinidades, porque la problemática principal, pese a que hay mujeres que tienen pensamientos también como los hombres machistas, la problemática está en nosotros, en los hombres. Entonces, y te voy a poner un ejemplo, que se están haciendo cosas y todo. Nosotros como profesionales tenemos esta asociación Eraikis que nos viene a dar siempre unas sesiones de feminismo, de género, y basamos los casos que les llevamos, porque llevamos casos que pasan en nuestro día a día en el trabajo, con las personas a las que atendemos. Ella nos hace ver pues esos casos que llevamos desde un prisma de género, ¿no? Entonces, creo que se están haciendo políticas, pero por lo que quiera que sea, no están funcionando como deberían de funcionar. Están funcionando, pero no tan bien como deberían. No sé si por intereses o por qué. Algo pasa. Para que yo todavía me encuentre con discursos que muchas veces me asustan y que oigo decir a muchos hombres, tiene que pasar algo. Hay un germen también. Yo desde que era muy jovencito, ¿quién no ha oído? Juan seguramente y vosotros también. ¿Quién ha oído cosas como la estrecha, la calientapollas? Todas esas cosas los hemos oído todos y hemos estado en círculos donde algún hombre o algún chaval joven ha empezado a hablar así de las chicas de nuestra clase, de alguna, ¿no? Entonces, y creo que eso a día de hoy, fíjate, que nosotros de la juventud ya hemos pasado hace mucho tiempo, creo que esos discursos se siguen dando. No estoy ahí en la sala. La típica conversación de taberna en el que el grupo se convertía en borregos. O en Alemania, no sé lo que pasa en Alemania. La gente joven con los piropos, Laura. Oh. Con los piropos, ¿no te han echado alguna vez un piropo? Y te puede molestar incluso, y aquí en España somos muy de piropo, de... ¿No o no? Me estoy equivocado, Juan. No sé. ¿Qué valor ¿Qué pensáis de la gente joven? ¿Os echan algún piropo y es ofensivo? ¿O cómo reaccionáis? ¿Pero a qué te refieres? Tú, por ejemplo, vas por la calle, joder, qué guapa va esta chica, ¿no? Sí. O qué alegre va, o cómo se mueve, o... Sí. Y a veces son ofensivos, ¿no, Laura? O molestan, o... Aquí en España, que es muy castiza, somos muy de piropos, ¿no? Sí, no, y es algo que afortunadamente con el paso de los años, lo que pasa es que muy tarde se ha ido reflexionando y se ha ido denunciando, que al final eso forma parte de... un acoso. Es un acoso. Sí. O sea, nadie tiene que opinar sobre el cuerpo de nadie. Sí. Y si no tan... O sea, es que al final yo creo que también... estaba leyendo todo esto, que es el tema de la normalización también de diferentes actos y también la minimización de esos actos, lo que ha hecho que desafortunadamente estemos todavía luchando contra esta situación, porque ha sido como un cúmulo de situaciones que se presentan de forma cotidiana y que hoy en día afortunadamente ya las reconocemos como violencia. Mas sin embargo hemos tardado mucho tiempo. Muchos años. Hoy en día pues yo creo que mucha gente se aterrorizará de lo que supone que una persona que no te conoce de nada te esté soltando guapa o... Bueno, o cualquier cosa. Cualquier improperio, sí. ¿No? Afortunadamente yo creo que hoy en día lo que nos falta es un poco lo que estamos hablando, es decir, ¿cuál es tu corresponsabilidad en esta situación? ¿Cuál es la corresponsabilidad nuestra cuando estamos viendo esto? ¿No? Por ejemplo, me estaba viendo un documental justo esta mañana, un poco para coger contexto de todo esto, y hablaba una chica de cómo ella se tuvo que enfrentar a su abuelo, al abuelo con el que ella tenía un vínculo pues fraternal prácticamente, un vínculo que era muy profundo como el que tenemos con nuestros abuelos, pero hasta que hubo un momento que ella se plantó y le dijo, oye abuelo,
tú estás maltratando a mi abuela, no le hables así. ¿Por qué tienes que hablarle de esta manera? ¿Por qué tienes que prácticamente minimizarla, ignorarla? Toda una cantidad de situaciones que ella decía que a lo largo de cómo ella también había ido reflexionando, y luego lo hablaba con su familia y su familia le decía, bueno, pues ya sabes que el abuelo tuvo otra educación, que tal, que es que bien. No, es agresión, es violencia. Entonces, también como tenemos ese componente de querer de alguna manera analizar las relaciones y los vínculos que se tejen alrededor nuestro. Por ¿no? ejemplo, la violencia de género. ¿Cómo parte todo el La violencia de género, os lanzo esta pregunta: ¿será en todas los estatus de la sociedad? Pues sí. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Sí. Yo también. Sí. Yo creo que sí. Para que la derecha se calle un poco más, pero la izquierda es la que más habla. Porque si miramos en la política española, todos los jueces son de derechas. Cualquiera va a denunciar el caso de violencia de género. No notas ni caso. Y te ven otro día o no vengas por aquí más. Que por eso va tan despacito la violencia de género. Tú hablas de la política. Sí, hay que dos partidos que no nos interesa que avance más deprisa esto. Sí. Sí, en los diferentes estatus también. Sí, desafortunadamente estamos en un momento muy crudo, porque la izquierda tampoco está siendo ejemplo, ¿no? Han aparecido casos también de acoso, situaciones que desafortunadamente como que más de lo mismo, ¿no? Sí. O sea, y aquí sigue siendo entonces el principal problema, el machismo. Sí. Y el machismo es algo que nos atraviesa a todos. Sí, a todos, sí. Mientras todos los hombres, algunos, como decía Pep, nos hemos trabajado más, nos seguimos trabajando, como dice Fran, desafortunadamente seguimos siendo machistas porque vamos a tener siempre nuestros mismos privilegios. Y son privilegios que nos han otorgado debido a vivir en una sociedad machista. Es que al final los gérmenes educacionales son los mismos. El patriarcado ha sido el mismo modelo, vivimos los mismos gérmenes, el mismo modelo educacional, aunque uno haya sido más privilegiado que los otros. Sí. Pero los esquejes han sido los mismos. Sí, sí. Con lo cual, al final, ¿qué más me da que haya sido uno más privilegiado que el otro? El patrón ha sido el mismo. El patriarcado está desapareciendo, Juan. Está desapareciendo. Ahora la gente joven se está radicalizando. La gente joven que estudia, que trabaja, que se prepara, que asiste a, que puede llevar la dirección de empresas. Ahora, eso es una lucha contra el patriarcado, ¿no? La mujer se empodera, ¿no? Pero hay como una rabia emergente en muchos hombres y en potenciar la masculinidad, que lo hemos hablado antes. Y hasta que no vayamos a una, como Fuente Ovejuna, os voy a poner un ejemplo claro, que no sé, que pueden hablar también las chicas que tenemos, a ver cómo sería. Sabéis que hace poco, en las fiestas, se pusieron los puntos estos violetas, y lo del autobús, que coge y deja a choris. Pues fíjate cómo hay hombres que parecen niños pequeños. Eso también lo critican. Sí. Les parece mal. Siempre sacan alguna pata más al gato. No, ¿por qué a los hombres? No, ¿por qué esto? O sea, es como, si tú tienes un chupachus, yo también lo quiero. Joder, pues se le pone a las mujeres porque principalmente los que tienen ese problema son las mujeres. Los hombres escasamente tenemos esos problemas. No digo que no. Algún hombre agredido. Sí, habrá un 1% de excepción. Sí. Tampoco hay que negar que a un hombre se le pueda apoyar, atender, se le pueda... Vale, pero tendremos que quitar el problema gordo, que es este. Si poner esta medida te parece mal y después vas diciendo, no, si yo respeto a la mujer, ponen una medida que puede ser buena para toda la sociedad y la tienes que criticar. Entonces no llegamos a ningún acuerdo y a nada. Chicas, os sentís respaldadas, solidarizadas por el género masculino en toda esta reivindicación por eliminar la violencia, el machismo, el patriarcado.
Yo creo que es un poco lo que dice Fran, que es como medidas encima de un problema que no se soluciona como de raíz, ¿no? Lo que decía también, como que hemos crecido con roles Diferentes. Con Masculino. roles Sí. diferentes. Sí, con roles El como muy patriarcado, establecidos, muy patriarcales, y entonces son con medidas que nos enfrentan, ¿no? Y como que nos enfadan, y también pues como hombres siento que pues pueden llegar como a enfadar, como decir, bueno, como si fueras tú el criminal o el que lo hace. Sí. Sí, como que no se reconocen. Sí. Si se reconocieran, no, Sí. no hubiera una Exacto. especie de confrontación, Sí. de una confrontación Sí. por parte de ciertos hombres que tienen unos patrones aceptados, como que ellos son, Pues están por encima de. Entonces tiene que ver con, digo yo, pero tiene que ver mucho con el ego y con nuestra autoestima, ¿no? Que no podemos, digo yo, no podemos rebajarnos o ser conscientes o admitir que los hombres en este tema lo hemos cagado, lo hemos hecho mal durante mucho tiempo de nuestra historia. O sea, no podemos admitir algo de responsabilidad. Tiene que ver también con eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con hombres que nos han trabajado a sí mismos, no entienden que la mujer es igual que ellos y la ven como enemiga o como rival, y está lo que dices tú, el ego está ahí, la figura del ego, y muchas figuras y muchos personajes egoicos y mucha hierba que cortar en terapia y en muchos trabajos personales que no se han trabajado en terapia y en unos espacios de terapéuticos. Y punto pelota. Pero en terapia también, pero no solo creo que vosotros, sino también nosotras, como el lugar que ocupamos como mujeres, no sé, creo que como ambos, ¿no? Como el lugar que ocupáis los hombres, como las mujeres. Desde pequeñas, nosotras, rosa, bonito, gustar, ¿no? Como Sí. que nos acepten, que nos quieran, que gustemos toda nuestra vida en Versa y yo. Y vosotros, pues, que nos admiren, que seamos fuertes, que estemos ahí, y ahora de repente se os cuestiona. Y ahora de repente lo estáis haciendo mal. Y como medidas para ayudarnos. Sí. Hombre, realmente es que la sociedad al final es que esto es un lío morrocotudo. Porque realmente es una sociedad en la que al final el modelo educativo va generando profesionales de la educación en el que salen las mujeres, tienen la salida que pretenden que salgan profesionales que son un modelo de mujeres muy masculinizadas. O sea, el modelo de la ejecutiva con un perfil muy masculinizado, por ejemplo, decirlo de alguna manera, un perfil masculino. O sea, no sé, es que es un lío de la hostia. Entonces, porque el perfil es el ejecutivo, que es un hombre que sale con el traje. Y la mujer que sale con un perfil también de ejecutivo agresivo con el mismo modelo educativo. O sea, que es que los perfiles que salen son para guerrear en un mercado de eso, de empresa, empresarial. No son perfiles de humanismo, son perfiles de tecnócratas. O sea, no sé cómo explicarlo, de alguna manera es que es muy complejo. ¿Crees que algunas mujeres puede ser que estén cogiendo lo peor que tenemos los hombres? O sea, sí, total. O sea, a nivel la parte más empresarial, yo creo que es lo más agresivo de los hombres. Para mí, están copiando lo más agresivo de lo peor de los hombres. Sabéis que está muy de moda, y hay muchas mujeres que apoyan, fíjate, al macho alfa. Ahora más que nunca está de moda el macho alfa, y hay muchos consejeros del amor que dicen: tú quieres ligar con una mujer, quieres seducir a una mujer, tienes que ser un alfa. ¿Y qué es ser un alfa? Luego te digo otra cosa también. Pues todo lo que con el tiempo se puede convertir en una persona que ejerza sumisión sobre otra, ejerza Dominante, poder, sí, macho dominante. eso, ¿no? Un macho dominante.
pues te puedes creer que hay hombres que están en la causa de que el macho alfa es el válido y los demás hombres no valen para nada. Tú no puedes llorar delante de una mujer ni nada, eres un mierda. Y te puedes creer que hay muchas mujeres, no voy a decir muchas, pero yo he oído discursos de algunas mujeres que están de acuerdo con esa posición. Porque haya un macho dominante. Sí, porque eso es lo que queremos las mujeres, o hombres así. Sí, el hombre triunfador, el hombre no sé Pues qué, es que al final... es que es un poco lío. Pero yo simplemente, centrándome en esto es el tema del trabajo personal, el conocerse, el conocerse, el trabajarse y el conocerse un poco desde ahí, el conocerse, el trabajarse y el autoconocimiento de sí para funcionar en la vida, el trabajarse y el conocerse, el valorar lo que uno tiene y lo que uno es. El autoconocimiento de uno, vamos, el trabajarse. Eso me parece muy importante. Yo creo que hay que rendirse, hay que seguir siempre luchando por la violencia de género. Pues si lo dejas, es peor, es cuando te comen ellos. El macho alfa, como dice aquí Fran. ¿Tú te consideras un macho alfa? No, yo no, gracias a Dios tuve una madre muy adelantada a su tiempo. Ah, qué bien. Sí, los enseñamos. Ella trabajó por nosotros, ya que nosotros ya lo teníamos en casa, por un vago que nosotros. No valía para nada. Yo, por ejemplo, que ya tengo una edad, ¿Tú te consideras un macho alfa? por mi educación, procuro estar en la igualdad. Procuras. Procuro estar en la igualdad. ¿Tú, Javi? No. No, porque a la hora de elegir no me interesa ser un macho alfa o un ejecutivo agresivo o un explotador o un... no sé. Tampoco, o sea, ni te lo planteas. Es decir, tú no eres racista y dices, no. Igual luego te encuentras en un caso y dices, pues ves esta situación es racista y dices, o esta situación es machista o esta actuación es tal, pero tú no te la consideras. O sea, por la educación que tú has tenido y como tú lo has vivido, nunca te has enfrentado a un caso de eso. O sea, nunca has tenido una agresión sexual, nunca has tenido una agresión racista, nunca has tenido un insulto, unas malas... No eres consciente o... Pero tendremos... Muchas veces sabéis que dices, según el ambiente que has nacido, dices, si has vivido en San Francisco, pues lo estás viendo todos los días. Es otro tipo de violencia, otro tipo de... Es, como dices, lo cotidiano. El día a día funciona así. Sí, sí. Pero tenemos que cultivar la empatía, porque si no es que va a haber cosas que nunca hayamos vivido, pero que no podemos estar a favor de ellas o pasar de ellas. A mí me gustaría también saber la situación en otro lugar de Europa, como puede ser Alemania. No sé cómo están las cosas ahí, entre hombres y mujeres. No es tan diferente. No sé, bueno, en mi ciudad, como hay muchas comunidades muy feministas, pero todavía, claro, hay como la situación es muy... ¿Violenta? Claro, sí, también, pero como patriarcal. Sí, claro, patriarcal, sí. es, todo el mundo es así. Y creo... Es como aquí, no es tan diferente. Ya, pero por ejemplo nunca tuvisteis a la Merkel de presidenta, una mujer, ¿no? Sí. Y cómo Sí, mucho tiempo además. Pero después también, ahora no hay una mujer con oportunidad de ser presidente, por eso, claro, tenían ella por 16 años, pero ahora tenemos Friedrich Merz, que es muy machista, que es muy de como la mujer en la casa y el hombre trabajando, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Y sí, pues ahora no es tan diferente, ¿no? Fíjate, nosotros, tú Juan, no sé, siempre hemos tenido la idea de países como Alemania, así, de avance, de que la mujer es como más liberal, que es más independiente, desde los años 70 ya viajaban solas, iban a trabajar, no eran tanto de estar en casa. Igual estamos confundidos, igual ha sido
pues tan tradicional como Bueno, no, quizás más o menos, pero ahora creo estamos volviendo a lo de antes y Hombre, sí, es un mi madre proceso trabajaba triste. y mi padre trabajaba. Y nadie decía nada. Oye, bueno, a ver, ¿por qué trabaja tu mujer? No sé qué. Y mi padre, bueno, le digo, tío, si hay que levantar la casa y tengo 6 hijos, mi mujer tiene que ir a trabajar. Ah, tu mujer tiene que estar en casa pegando y limpiando el culo al niño y tal. Digo, ¿y por qué no limpias tú el culo a tu hijo? Me decía. Claro. Ahí es donde empiezan también los problemas, ¿no? Cuando un hombre se piensa que una mujer tiene un deber en la vida. Claro. Y si no cumple ese deber, ya vienen las malas caras, los insultos, el poco valor a la mujer, ¿no? ¿Sabes? Porque mi padre decía, ¿qué pasa? ¿Que tiene poco valor mi mujer? Mi mujer es como tú. Luego en el ámbito laboral, por ejemplo, la mujer compagina ser ama de casa con trabajo fuera. Claro. Pues ¿qué trabajos eran? De por horas, limpiando, en caso de mi madre, limpiando escaleras, limpiando casas. Se quiere que también en negro, que no es un trabajo... Era lo que había, ¿no? Te quiere que no lo sé. Hombre, mi madre cobraba en negro. No cobraba en negro. Llegaba la semana, le daba el dinero en negro. Para que no sepa que mi madre estaba trabajando. El único que llevaba la nómina era mi padre. Pero mi madre en negro. Y con eso pagábamos el pan, la leche, pagábamos lo que podíamos. Y mi hermano Juan Carlos era pequeñito, y tenía que pagar el biberón, los pañales. Las grandes empresas han estado masculinizadas, ¿no? Pues mi madre con Autosol, 300 euros se Naval, jubiló. Solo para hombres. Con 300 euros Sí. se jubiló mi madre. Con 300, Sí. imagínate eso. Por ejemplo, aquí se habla del tema de la violencia económica. Es decir, ¿cuántas mujeres en realidad, después de haber hecho un trabajo Sí, de casa y de luego en la fábrica que trabaja de casa, una de condenada. cuidados, luego también ha tenido que muchas veces soportar, Sí. sostener Y los sacar a los chicos cuidados adelante. de su pareja también, Sí, porque también, a veces también, cuidan sí. hasta a la madre de la pareja, Sí, sí. a la pareja, bueno, una cantidad de situaciones que se han ido viendo, más sin embargo, llega el momento en el que deberían de tener una retribución económica como todo el que ha trabajado a lo largo de su vida, y son migajas o en algunos casos no reciben No nada. reciben nada. Entonces también violencia institucional, social, comunitaria está ahí en cómo nosotros podemos ejercer presión para que se les reconozcan los derechos de cuidado a las personas, ¿no? Eso forma parte también de cómo podemos contribuir a que no se siga ejerciendo esa violencia hacia la mujer. También hablamos de presionar políticamente, visibilizar la violencia, las agresiones físicas, visibilizar todos los feminicidios, denunciarlos, el acoso, más sin embargo también, porque el patriarcado es un sistema político y económico en el cual la mujer desafortunadamente siempre va a sufrir la desigualdad. Entonces el factor económico es muy importante, es muy Lo importante. hablábamos un día en social, no sé si te acuerdas, Laura, que el ama de casa tiene que estar retribuida. Que si las labores, que si la compra, que si los hijos, que si vístelos, dúchalos, llévalos a de castola. Y todo eso se da como normalizado, solamente por el hecho de ser madre, ¿no? Y después la violencia empresarial. Las mismas personas o los mismos dirigentes, hay muchos que sí, otros que no, que están siempre pensando en que el gran problema que tenemos en este mundo es la natalidad y todo eso. A día de hoy, una mujer que quiera tener hijos, pues ya una empresa No te coge. igual se lo piensa. Sí. El problema que ha habido con esto de la ley de la menstruación y todo eso, mujeres que tienen igual problemas con la regla, el que una mujer
claro, como todo es dinero, no se puede ver más allá del dinero y no hay un código humano. Si una mujer se va a coger una baja de un día, de 2, porque tiene el periodo, pues interesa a muchos empresarios, les interesa. No te Que coges. sí, que si vas a coger la baja y tal, Claro, y son los mismos que igual después apoyan pues la natalidad, que estamos en un mundo donde que la natalidad es baja, que no sé qué, que hay que apoyar la natalidad, pero si te quedas embarazada, carril. Claro, ahí tienes razón, mira. Hay empresas que hay mujeres que cuando se quedan embarazadas, los mismos jefes le llaman y dicen, pasa a la oficina, toma, el sobre. Bueno, pues eso también es violencia y eso todo... No, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque estás embarazada y yo sé que vas a tener el crío y vas a coger la baja. A mí no me interesa. Porque ese trabajo me corre prisa. Y ese puesto se lo voy a dar a otro o a otra. Entonces, esa se queda sin trabajo, se queda sin dinero, se queda sin nada. Va el marido, oye, que me ha echado por estar embarazada. Bueno, pues ese es un poco el panorama desafortunadamente en el que hoy en día estamos. Creo que mientras siguen existiendo víctimas de la violencia machista no podemos ser optimistas. Es decir, yo no me creo que en un año de repente asesinen menos personas, menos mujeres, y entonces ya, bueno, hemos avanzado. Pues yo creo que eso no dice absolutamente nada. Existen apareciendo, desafortunadamente, más violencias y más mecanismos de presión. Yo creo que hay que trabajar desde el día a día, el trabajo es. Que hay que trabajar todos los días del año. En lo individual y en lo colectivo. Sí, eso es. También, cómo acompañamos, cómo denunciamos, cómo nos posicionamos. Y mucho en la juventud, la gente joven desde la infancia. Desde la infancia, no en los chavales de 20 o 18, 16, en los niños. En las escuelas ya. En las guarderías. También. Sí. No sé si lo que voy a decir es como, pero yo recuerdo que una de las grandes enseñanzas que tuve de una profesora con la que trabajé el tema de género, Roxana Voltio, ella era de Costa Rica y ella nos decía, era de la vieja escuela, de las primeras olas del feminismo, y ella nos decía mucho de lo que podemos llevar, porque siempre le decíamos, pero ¿cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Decía, el día que veáis, decía, por ejemplo, el día que veáis a vuestra madre o a vuestra abuela en la cocina y eso no genere algún tipo de incomodidad en acompañar, en estar, en ir, apoyar, hacer, en ponerte en igualdad de condiciones, que ella, si eso no genera en ti algún tipo de inquietud, plantéatelo, no estás en el camino correcto. O sea, entonces es como empezar desde lo micro hasta... ¿No? Porque sí, yo puedo ir mucho a las manifestaciones, claro. Yo puedo tener un... Sí. Y no a la verdad en casa no apoyar ni a él en casa. Exacto, igualitario, muy tal, pero luego mi hermana está enferma o está en una situación de salud emocional y ni la llamo. Sí. O te da la madre de 91 años y te va a coger la sartén y tú estás así sentado mirando. No me quedo nunca en el hospital a cuidarla, porque siempre se van a quedar las mujeres de la familia. Pero yo soy un hombre igualitario, tengo la chapita morada, violeta. ¿No? Que también eso es, desde lo micro hasta lo grande. Y creo que todo empieza desde ese hogar y desde ese equilibrio también de fuerzas. Eso también es cierto. Que también hay que ir tanto en la manifestación no es tampoco prioritario, hay que estar en casa, ahí está, hay que mostrarlo. Y cuidando. Sí, cuidando. Yo creo que una de las grandes manifestaciones de la deconstrucción de nuestro machismo, de nuestra masculinidad, es cuando demostramos cuidados hacia otra persona. Cuando realmente estamos cuidando, ahí es que estamos asumiendo responsabilidades igualitarias.
Bueno, pues nada, chicos. ¿Quieres darnos unas palabras de despedida, por favor? Que queden grabadas de cómo te has sentido, de qué has aprendido, de qué te llevas. Pues muy a gusto, la verdad que he estado muy bien y muy agradecida. Ha sido muy guay escucharos a todos, todas las ideas y todas las opiniones. Y nada, que ha sido un espacio muy chulo. Yaisa, ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de este programa, de lo que has escuchado? Pues me gustó también mucho porque es un sitio, la verdad, que se puede hablar muy a gusto de este tema y ver cómo lo ven cada uno en sus aspectos. Pues muchas gracias por tu opinión. Bueno, chicos, como siempre, vamos a despedir este programa con un aplauso y un aplauso de despedida a nuestra querida Para antes que se